Pablo Solano, abogado penalista, muy destacado, fue juez. eh, y vamos a conversar de lo importante que es el tribunal, o sea, la parte de justicia. ¿Cómo está? El tema de justicia pronta es algo que todavía no lo logramos. Hay una gran... eh, son tiempos larguísimos. Hay, por ejemplo, una quiebra aquí se puede llevar 10 años, no sé cuánto, para que se busque una solución. Eh, y así son todos los casos, ¿verdad? Ir a cobrar una prenda, ir a cobrar una hipoteca, cualquiera de los tiempos de espera, los tiempos para las resoluciones, o es que este país se judicializó todo, porque para todo se necesita un abogado. Así es. Y no hablemos de la parte tuya, que tus conocimientos en la parte penal, de que pueden haber un montón de, digamos, de, de fallas en el sentido de que muchas veces el trabajo no se va realizando con el tiempo y la fluidez que debe tener. Eh, el presupuesto es un presupuesto importante. Se tiene gente muy calificada en la Corte Suprema, pero no hay esa eficiencia que está pidiendo muchos costarricenses, y menos con un país que todo es judicial, ¿verdad? Sí, un placer, don Gracias, Jorge. José. La famosa mora judicial. Dice el Poder Judicial es el retardo excesivo en la resolución de los plazos o términos de cada proceso por parte del órgano jurisdiccional, es decir, del juez. Es un tema de no acabar que viene desde hace muchos años y que las reformas que se han hecho a ciertas legislaciones no han venido a solventar el problema. En el 2008 entró el proceso contencioso administrativo con la finalidad de descongestionar toda la parte contenciosa administrativo, que es todo en contra del Estado, y no surtió efecto. Incluso con la pandemia fue uno de los juzgados y tribunales más afectados. ¿Por qué se afectó? Esa es la pregunta que vamos a dar respuesta dentro de poco. En el 2017 ingresa la reforma procesal laboral con todo un boom precisamente para descongestionar los juzgados laborales y ser más expedito, por una protección, si se quiere, también al trabajador. En el 2018 viene la reforma procesal civil, que fue sumamente novedosa y que a escasos 2-3 años no sirvió para descongestionar. Y antes popularmente se le decían, no vaya el proceso civil porque un proceso civil son 10 o más años. Cuando se hace todo el estudio de la reforma procesal civil, se dice, no, tenemos que eliminar esa concepción popular para poder llegar a tiempos de 1, máximo 3 años. Y no se están cumpliendo. Viene la reforma procesal de familia, que se supone ingresa ahora en octubre del 2024, pero que está proponiéndose desde el año 2009, y se creyó que ya para el 2012, máximo 2014, ingresaba. Y no fue así. Las reformas que se han hecho a los procesos buscan precisamente esa celeridad, ese resolver los conflictos, como bien lo dijo usted, don Jorge,
judicializados, porque prácticamente en nuestro país todo está judicializado, para resolver conforme al principio de justicia pronta y cumplida, y no se está cumpliendo. Yo manejo mis teorías, mis hipótesis de el por qué no se cumple, que vienen a ser, si se quiere, contrarias a lo que ha establecido la Comisión a lo Interno del Poder Judicial y la Presidencia del Poder Judicial. Más digo, son contrarias o generan un poco de polémica, pero de alguien que estuvo a lo interno del Poder Judicial por más de 20 años y que estuvo en diferentes puestos, finalizando como juez superior en un tribunal penal y coordinando en su momento también desde la parte administrativa como juez superior un tribunal de juicio. Entonces, sabemos y conocemos a lo interno bien dónde está esa situación. Y más adelante le voy a dar un ejemplo de cuando tuve que colaborar con el Tribunal de Juicio Penal de Cartago, intervenido por la Inspección Judicial e intervenido por planificación del Poder Judicial y también por Consejo Superior y Corte Plena. Ese ejemplo nos va a demostrar que entonces no son antojadizas o no son contrarias las posiciones que yo tengo sobre esta mora judicial, que realmente afecta a todos los costarricenses, como lo dijo usted, y no solo en el campo penal. Ya hablamos de la reforma procesal laboral, la reforma procesal civil, la reforma contenciosa administrativa, la que viene desde hace muchos años y que cada 2 años la suspenden, la reforma procesal de familia. Pero ¿qué pasa también con la ley concursal, que es la famosa quiebra que usted nos indicó, ya sea desde el punto de vista penal o desde el punto civil, que vino también con la reforma civil y posterior a ella, o la contenciosa administrativa desde el año 2008? ¿Qué está sucediendo con esa mora judicial en un poder de la República tan importante? Importantísimo. Sí. Vamos a ver que todo tiene un costo, porque si vas a la empresa privada o en tu actuar como ciudadano, y tenés en todo el hacer de cualquiera, necesitamos abogados. Es impresionante, o sea, hasta para cualquier acto casi, vender un carro, hacer una prenda, hipotecar, cualquier cosa. O sea, no sé qué va a suceder si seguimos con esa situación tan complicada, porque mucha gente dice, bueno, si quieres me cobras ahí judicialmente. Sí. Te debo tanto, pero vámonos al juicio. Así tranquilamente, como diciendo, yo sé que esto va a durar tantos años y lo que usted va a recoger ahí es cualquier cosa, ¿va? Y eso es preocupante, porque eso cambia todas las reglas de juego en la parte mercantil, digamos. Sí. ¿Por qué lo invitan a uno, la parte contraria, a ir al Poder Judicial, a judicializar todo? Precisamente por ese retardo. Mora. Claro, Sí. por esa mora. Entonces dicen, muchas veces los testigos ya no van a estar ubicables, ya no van a recordar. O se han muerto ya casi. O se han muerto, muchos se han muerto, y es que es una realidad. O también la persona ya pierde el interés de estar luchando, ya no solo en el proceso en el cual tiene que hacer valer sus derechos, sino también contra el mismo sistema del Poder Judicial, que es muy interesante, si tenemos el tiempo, de hablar más adelante del nombramiento o los nombramientos como ocurren en el Poder Judicial, porque ese es otro de los elementos más que lleva a crisis judicial de la mora. Pero es todo un tema que hay que desarrollar.
pero que afecta y precisamente esa capacidad de nombramiento o legitimación de nombramientos afecta también la forma en que resuelven los jueces. Y ahí es donde se escudan las personas para invitar a otros a, no arreglemos, vámonos a pleito, como dicen, vámonos a la corte, vámonos al Poder Judicial y ahí que resuelvan. Y es la forma en que se afecta realmente al verdadero ofendido o víctima. Sí, pero no podemos seguir así. Ya, esto llevamos 20 años para atrás, igual o peor, cada vez empeorándose, yo diría. Ahora hay mucho problema también con la parte penal, o sea, todo es un problema de, vámonos a juicio. Pero ¿cómo vamos a juicio? Tratemos de buscar un arreglo. Y ahora copia servidores, ahí es un caso, un ejemplo ahí, donde se está buscando un arreglo. Bueno, esta es la posibilidad, esta es así, pero esto es porque hubo un acuerdo cuando hicimos cuando nos incorporamos a la OCDE. Pero ahora hay un grupo que está lógicamente afectado. No hubo una buena supervisión, digamos, o no se prendieron las alarmas a tiempo, ¿verdad? Por parte de la ARECEP y por parte de las autoridades que tenían que estar vigilantes, ¿verdad? Pero yo no sé, por ejemplo, si ellos pueden poner un juicio. Estamos viendo también otro juicio ahí contra algunos fondos contra inversiones hechas por el Banco de Costa Rica, en unas bodegas en Punta Arenas, y hay montones de juicios por todos lados. Y eso no es lo mismo que le paguen a uno o que le digan, mira, perdiste, o simplemente es un riesgo que teníamos. Pero ¿cómo? La confianza que tiene uno en el Banco de Costa Rica, ¿cómo va a perder uno esa confianza de que van a invertir bien los fondos inmobiliarios de ellos? O sea, la rentabilidad que traía. Yo tengo amigos que perdieron una parte importante de su patrimonio, no es justo. Igual hay muchos afectados con esto de las cooperativas, con la situación que es una quiebra prácticamente de un banco importante cooperativo. Sí. Primero vino lo del BCR, ¿verdad? Que fue una afectación seria, importante, y una afectación a un grupo importante también de personas adultas mayores. Sí, porque son fondos para retirarse. Exactamente. El BCR estatal, que busca en principio esa seguridad jurídica o seguridad económica jurídica, ¿verdad? Por ser un banco estatal, y no resuelve. De ahí el proceso o los procesos que se están entablando. Viene ahora lo de Coperservidores y la participación que está haciendo el Banco Popular en este momento. ¿Qué dice la persona? Los afectados. Preferimos recuperar una parte, pero recuperar. Porque si nos vamos a un proceso, no va a ser tan rápido y tan sencillo el recuperar algo. Yo tengo un flujo de caja que recibía de los intereses, de la plata que tenía depositada, y ahora me quedé sin esos fondos. Exactamente, y muchos pusieron todos sus ingresos en dicha cooperativa. No fue que lo tenían en diversas. No. Y ahí es donde ese flujo de caja, como bien lo dice usted, don Jorge, está afectando seriamente a estas personas, cómo viven del día a día. Sí dependían precisamente de esas inversiones. Precisamente la respuesta que está dando el Popular y lo de la intervención es
recuperen algo y no vayamos a un proceso judicial donde el letargo va a ser de años y no van a conseguir el objetivo final. Y aquí hay que hacer una división. Ni se castiga al que cometió el delito, digamos. Exactamente. Y esa es precisamente la división de la que hablo. Por un lado es la parte civil, comercial, concursal de quiebra, y por otro es la responsabilidad penal que tenga la o las personas que llevaron a esa situación. Y volviendo entonces a ese tema, ¿qué nos dice nuestra Constitución Política? Artículo 41. Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparo. Y ese reparo debe ser desde un principio de justicia pronta y cumplida. Pero ocurrimos a las leyes, al Poder Judicial, que es el que tiene que realmente ejecutar, y no encontramos esa justicia pronta y cumplida. Justicia pronta y cumplida que ya está siendo violentada por los mismos jerarcas del Poder Judicial, por la misma Corte Plena, por el mismo Consejo Superior, por el mismo Inspección Judicial desde el punto de vista disciplinario, y que lo han normalizado. Y eso es lo más preocupante, don Jorge, que estas autoridades judiciales hayan normalizado la mora judicial. Y quiero citar algunos ejemplos. Por ejemplo, en el juzgado de familia del segundo circuito judicial de San José, Goicoechea. El juzgado de familia de Goicoechea. Usted presenta una gestión, la que sea, se la resuelven 2 meses después. Y si la resolución, usted tiene que presentar un recurso o una adición o aclaración, o tiene que presentar otra gestión, espérese 2 meses más. Y entonces cada gestión de parte, porque son partes procesales, las resuelven cada 2 meses. Usted va, presenta a la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, que dura 15 días como mínimo, y le dicen no, porque lo normal por la mora judicial que llevan ellos es resolver 2 meses. Va a la inspección judicial y desestiman la queja, que la queja no es tanto para que vaya a haber una sanción, sino para que haya una celeridad. No, es lo normal en la mora judicial. Recientemente, en un caso, el juzgado notarial, que es uno para todo nuestro país, que está en San José, en el primer circuito, esto es increíble de creer, don Jorge, pero es la realidad. Tenemos más de 2 años de mora judicial. Entonces, usted va a un juicio y se lo van a resolver dentro de 2 años la sentencia. Bueno, en el caso que nos ocupó, llevaban casi 3 años, se presentaron diversas quejas por parte de la usuaria legitimada como parte procesal y la inspección judicial las desestimó con un informe tergiversado que siempre pide la inspección judicial a los jueces, y digo tergiversado porque ahí es donde precisamente los jueces utilizan su estrategia, tergiversan cómo va el proceso, se amparan en esa normalidad de mora judicial. Me dicen que el plazo no es importante. Exactamente, y la inspección judicial dice, tienen razón, porque es mucho el circulante que hay, es poco el factor humano o el personal humano que tenemos, y además también es poco el aspecto económico, como usted lo dijo al inicio. Precisamente lo que se le da al Poder Judicial es muy importante y considerable. Es uno de los mejores recursos que tiene la función pública. Y lo normalizan y desestiman. ¿Y qué dice ese usuario? ¿Qué dice esa persona? Por ejemplo, en el
juzgado notarial fue una persona, una usuaria, que fue estafada por su propia familia, por un notario corrupto que ya suspendieron y que tiene otras suspensiones y que ocurre a las leyes, como dice nuestra constitución política, y además tiene que luchar contra el Poder Judicial porque 3 años después del juicio no habían resuelto. Y, don Jorge, más aún, habían perdido la audiencia de juicio, entonces no iban a poder emitir sentencia y se tuvo que hacer un nuevo juicio. Esas son las situaciones que se vienen. Estoy señalando 2 despachos en 2 materias diferentes. Señalé familia y señalé esta parte notarial. Las estadísticas del Poder Judicial, yo lo digo, no son del todo tan reales, porque nos pone que la materia de cobro judicial es la que más mora tiene, junto con la materia penal, y luego vienen otras. La realidad es que integralmente el Poder Judicial tiene una mora en todos sus despachos, en todas las diversas materias, y no se está haciendo absolutamente nada. Don Orlando Aguirre, presidente, y doña Patricia Solano, presidente de la Sala Tercera, doña Patricia y don Orlando del Poder Judicial, se presentaron por el proyecto de ley 2022-2023 que tenía la Asamblea Legislativa para ver el problema de mora judicial, principalmente en materia penal, y más bien lo adversaron. Lo adversaron a nivel de asamblea indicando que era peligroso para los intereses propios de la administración de justicia, de cómo se desempeñaba lo interno. Si nos vamos a marzo del 2024, una jueza con conocimiento de lo que está pasando dice: investíguese por qué a nivel de sala segunda, que ve todos los procesos laborales y todos los procesos de familia, se tiene una mora judicial de más de 2 años. Yo le agregaría lo de la señora jueza. Y la sala primera, que están de 3 a 5 años, fue desestimado. Fue desestimado por corte plena. No le prestaron importancia. Ojo, contraviniendo el criterio jurídico técnico que se emitió y resoluciones de la Sala Constitucional. ¿Qué es lo que está pasando entonces en el Poder Judicial? Ahí es donde yo le digo, yo tengo una serie de hipótesis y de ejemplos donde sí son contrarios al Departamento de Planificación, a Corte Plena, al Consejo Superior y a la Inspección Judicial, pero que son reales y vivenciales de una persona que estuvo dentro del poder por tantos años. Bueno, yo creo que este tema merece que tengamos otra conversación. Sí. Es muy interesante, muy importante, porque es como lo que mueve la maquinaria toda la maquinaria, tanto del Estado. Uno ve las expropiaciones, porque ¿cómo se dura tanto? Entonces una carretera la paralizan porque no ha habido voluntad o capacidad de expropiar. En otros países se toma una decisión, se hace la carretera y el pleito se resuelve en un plazo dado y el país avanza. Pero aquí todo es problema y se necesitan abogados. Yo creo que hemos cometido el error de muchas leyes complicadas, algunas. La mayoría, digamos, de los diputados son abogados. Y me imagino que la parte de los asesores legislativos son abogados. También. Uno, si está en la administración pública,
no firma nada, sino el abogado que le ponga adelante la firma. O sea, hay que cambiar un poco este país. Sí. Y eso es parte de la frustración que tenemos muchos costarricenses, ¿verdad? Alrededor de muchos años, porque esto no es de ahora, esto viene ya acumulándose por mucho tiempo. Y ahí, entonces, entre abogados, la Contraloría, la Procuraduría, todas las IAs que hay en este país, y cuesta desarrollar. Tenemos que respetarla porque no podemos romper la, las reglas, pues somos un país de derecho, pero ya hay que hacer un cambio importante. Sí, este país de derecho democrático, como lo ha desarrollado usted en otros temas, ¿verdad? Con otros invitados, que a nivel estatal presenta mucha burocracia. Y bien lo dijo usted, cualquier situación requiere la aprobación de un abogado. Y ese es también otro gran tema, porque al día de hoy, don Jorge, somos aproximadamente 36,000 abogados, de los cuales están activos alrededor de 29,000, 30,000. Y ahí es donde hay que realizar también una concientización en el factor humano de atención al cliente y de poder maximizar los recursos. Un ejemplo de lo que digo es abogados que indican mejor vamos a juicio porque saben que el juicio Es plata. es plata. Claro. Entonces, yo necesito ir a juicio para que se me paguen mis honorarios. Y el juicio es uno de los honorarios mejor pagados, cuando puede quedarse en una etapa anterior, en una solución equitativa, armoniosa para ambas partes. Dicen no porque ocupan esa plata. Y uno dice, ¿y ese factor humano no está contraviniendo el código de ética y moral del Colegio de Abogados, donde lo principal es buscar la solución a su cliente? Por eso están los centros de mediación, conciliación, negociación y arbitraje, precisamente para buscar quitar esa mora judicial y resolver los conflictos de forma armoniosa a través de las partes que son los que construyen la solución, sin necesidad de ir a un largo proceso judicial que es desgastante no solo físicamente, sino también emocional y psicológicamente. Y desde el punto de vista económico también es mucho más oneroso. Pero no, o sea, el objetivo de obtener el dinero también hace que muchos de los abogados... Aconsejen. Exactamente. Bueno, encantado de verte. Vamos a tener otra sesión porque es muy interesante. Yo siempre, a mí esto de la Asamblea Legislativa, de la cantidad de leyes que tenemos y la forma en que hemos estructurado el Estado de Derecho, pongámoslo así, es muy importante los balances y los pesos y los contrapesos, pero hay que tener mucho cuidado con que tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos, tenemos que acabar con tanto obstáculo, con tanta tramitología, con tantos problemas. Y sobre todo que los distintos entes públicos siempre encuentran un punto y una coma para decirle, Así es. váyase, aquí lo único, o le tomamos esta decisión, pero a usted le queda la alternativa de apelarla y irse a un juicio, pero fregado. Sí. Y la ley del menor esfuerzo en el funcionario público. Sí, claro. Porque si realmente se tuviese esa mística en el funcionario público, O sea, no hay tantas
la agilización de cualquier trámite o proceso. No, pero eso es corrupción. Exactamente. Pedir que le den a uno un tratamiento más justo, digamos. No sé, por ejemplo, los benditos planes reguladores, ¿verdad? Hay una carretera que hace 20 años o 30 años la declararon industrial. Y ahora todo es el 80% es ya no es industrial, es comercial, porque la actividad del país cambió. Pero lo voy a interpretar, lo voy a analizar. Espero que salga, que las personas que toman esas decisiones estén conscientes de que si no hay demanda para la parte industrial, porque no hay demanda, y que dejen al sector privado con su actividad comercial. Claro. Es voluntad y es en una sociedad cambiante, que es algo normal. Y ahí tiene que ir modificándose todo. Exactamente. Y esa voluntad para la modificación no se encuentra. No. Bueno, encantado de verte. Don Jorge. Es un placer. Un placer también Muchas mío. Gracias. Y estamos conversando. Gracias.